Bueno, en principio vamos a recordar que este foro es un foro que fue ideado, pensado en Querétaro. Justamente el origen del foro fue en Querétaro. Un momento muy particular, estaba presentando un librito de poesía y Araceli y Miguel, que están aquí, por supuesto, fueron dos de los tres presentadores. Bueno, una presentación maravillosa que terminó en la idea de generar un foro de justamente gente que esté por fuera de las instituciones o que no esté representada por instituciones y que podamos en toda Latinoamérica encontrarnos para charlar, para conocernos y para debatir sobre el tema puntual de la interpretación que con Miguel en particular consideramos que era, digamos, la métier fundamental de la práctica analítica o lo que definía el psicoanálisis como práctica clínica. Con lo cual nos pareció que encontrarnos en un foro y continuar esa amistad que se había comenzado en ese encuentro en el Centro de la Contracultura de Querétaro era una posibilidad que se hizo real gracias a la Can Big Data. Bueno, obviamente agradecemos a la Can Big Data. La Can Big Data es una plataforma que tiene la lógica del foro en el sentido de que es abierta, de que agrupa analistas que quieran con su voz propia entablar algún diálogo con la comunidad analítica, que es una plataforma gratuita y totalmente horizontal, ¿no? Por eso no es una institución, por eso es un espacio, y que permite, entre otras cosas, este foro. Bueno, aparte de una cantidad de actividades enorme que ya conocerán y bueno, estarán dispuestos y disponibles a participar cuando quieran. Con lo cual, lo importante de este foro es esto, estar juntos, poder charlar de nuestras apreciaciones, de cómo nos pasa el psicoanálisis por el cuerpo, de cómo lo encarnamos en nuestra voz y de cómo podemos desde ese lugar encontrarnos con otros de las diferencias, porque muchas veces los que están cerca nuestro empiezan a hegemonizar su discurso, ¿no? Se empieza a empastar y cuando hay diferencias más categóricas, culturales, es como si uno despertara con mayor facilidad. Bueno, el foro para nosotros es un espacio realmente muy querido y que se vaya sumando cada vez más gente, que vaya teniendo cada vez más compromiso y más circulación, es más que una alegría, es una posición política, es un acto político. Político en el sentido de poder sostener el psicoanálisis por fuera de las instituciones, encarnando la voz propia de cada uno, con el respeto y con el interés que estamos logrando entre todos. Así que, bueno, en principio, muchas gracias por estar acá. Saludamos a los más amigos desde ya que esperamos que todo el resto también se sumen a esta amistad. Y bueno, en principio, Araceli, es un gustazo tenerte. Julieta, no tengo el gusto de conocerte aún, pero te voy a presentar primero a vos. Bueno, Bueno, Julieta Lopérgolo, licenciada en Letras y en Psicología, publicó los libros de poesía Para que exista esta isla, Más lento que la noche, Agua de pozo, pero en el aire, Estado anterior, El turno de la luz, Contra las cosas quietas, y entre el 2019 y el 2020 coordinó junto a la psicóloga Mayra Nebril el taller experimental de escrituras psicoanalíticas en Montevideo. Entre el 2020 y el 2022 tomó parte del colectivo de mujeres ¿Por qué no?, junto a las psicoanalistas y artistas de la ciudad de Montevideo. Publicó artículos de crítica literaria y de psicoanálisis en revistas académicas y poemas en revistas y blogs de poesía. Trabaja como psicoanalista y dicta talleres clínicos y de poesía. Bueno, muy bienvenida Julieta. Ahora Miguel va a presentar a Araceli y vamos a dar paso a sus ponencias. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y agradecer su presencia. Ah, ¿todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, Perdón, sí. creo que perdí yo mi imagen. Ahí está ya.
Bueno, pues en realidad, como dice Diego, bueno, la idea es el foro, la idea es de acercarnos. En realidad, cualquier propuesta que ustedes tengan, nos la pueden hacer llegar a Diego, a Lara, a mí, a Gaby, para poder incluir a otras personas, ¿no? Ya tenemos también preparados los siguientes meses y bueno, y bienvenidos a todos, ¿no? La idea es precisamente tener precisamente una comunicación, estar en una comunión amistosa, como dice Diego, y tratar de encontrarnos pues en este espacio. Bueno, Araceli Colín Cabrera es practicante del psicoanálisis, es autora de Antropología y Psicoanálisis, un diálogo por el duelo de un hijo en Malinalco, Toluca, por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México en 2005. Es editora y coautora del libro The Silent Feminine, por Rowan and Littlefield, de 2022. Es autora de diversos artículos en revistas de psicoanálisis y coautora de varios libros en Paidós, Pearson, Colofón, Fontamara, Plaza y Valdés, Samsara y otras editoriales universitarias. Actualmente escribe un libro sobre la voz en psicoanálisis que todos estamos esperando. Pues bienvenidas. Iniciaría quien iniciaría, Diego, ¿cómo ves? No se escucha, Diego. Perdón, ¿les Ahora parece sí. que respetemos el orden de la presentación y Bueno. empiece Julieta? Dale. Buenísimo. Bueno, primero les quiero contar cómo surgió la idea de la conversación con Araceli. Cuando Araceli me invita a conversar en este espacio, me propone conversar sobre el duelo. En ese momento yo me encontraba buscando un libro que estaba agotado en español, un libro de Annie Dupérey que se llama El velo negro, y que cuando Araceli me invita a conversar, en ese momento se reedita. Así que eso ya me pareció un hallazgo, ¿no? Prometedor para la conversación. Pero además, cuando empecé a leer El velo negro de Annie Dupérey y de Lucien Legrand, que es el responsable de las fotografías de las que está lleno el libro, bueno, comencé a preparar también, bueno, las lecturas de las que me iba a servir para decir algo sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, voy a revisitar Duelo y Melancolía, voy a releer Erótica del Duelo en tiempos de la Muerte Seca, junto con un seminario que había en Montevideo 2 años antes de ese libro, si mal no recuerdo se llama El objeto insustituible del duelo, y un libro más reciente, un libro que se publica 25 años más tarde, que es A la salud de los muertos, de la filósofa belga Vinciane Desprez, ¿no? Es un libro que no tiene ni 5 años. Y para mi sorpresa me encuentro con que tanto en el libro de Desprez como en Erótica del Duelo se menciona el libro de Annie Dupérey. Yo me había olvidado completamente de esa referencia. Es cierto que tanto Alouche como Desprez omiten el nombre de Lucien Legrand, que es, entre otras cosas, el padre de la autora de este libro. Después me voy a referir a eso. Por otro lado, lo que primero empezó a insistir en mí como una pregunta fue algo en torno a este sintagma, hacer el duelo, ¿no? Es una expresión que uno escucha mucho, no solo en la clínica, sino fuera de ella, y que a mí siempre me resultó muy compleja, muy problemática por lo enigmático de la formulación, ¿no? Hacer, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se haría? Sobre todo asociado a la idea de trabajo, ¿no? A la idea de trabajo de duelo, a cierta concepción fordista del trabajo, ¿no? Como algo estandarizado, mecanizado, asociado a, a la eficiencia y a la productividad, ¿no? Entonces, siempre me pregunté si no se podía pensar otra idea del trabajo, y junto, en relación al duelo, y junto con la idea de trabajo, otros significantes, como por ejemplo, práctica, experiencia, acto, invención, ¿no? Función también. En suma, del duelo hay versiones y la presencia de esas versiones toca la escucha.
algo, espero no ser muy caótica en lo que vaya diciendo, pero me tengan paciencia, como se suele decir. Les pido. Eh, Después dice algo respecto de lo que ella llama la versión psicoanalítica oficial del duelo, ¿no? Que es la versión freudiana. Dice, en la medida en que esta versión del duelo, el trabajo del duelo freudiano, se funda sobre una exigencia de desapego, ofrece, las relaciones que ofrece se limitan al espacio de los psiquismos. Y esto puede constituir un medio mortífero, dice ella. Hay que situar al muerto, dice, hay que hacerles lugar. ¿Dónde están los muertos? A lo largo de nuestra historia no hemos dejado de buscar un lugar donde alojarlos, dice, cobijarlos, donde pueda continuar la conversación. En suma, lo que Despentes quiere confrontar es esta idea de que la única respuesta a la prueba a la que nos enfrentan los muertos es hacer el duelo, ¿no? Ella dice que esto forma parte de una especie de doxa psicologizante que plantea al duelo como un deber de salvataje psíquico que no concierne nada más que al enlutado, que al vivo. Ahora, la idea de que los muertos no tienen otro destino más que la inexistencia es una idea bastante reciente, ¿no? Philippe Arié, gran historiador de la muerte, que fue Philippe Arié, dice que es con el positivismo que empieza a dejarse de lado el más allá en pos de el culto del recuerdo, ¿no? Una de las cosas que señala Lush, y que me parece interesante para empezar a preguntarnos acerca de esto del trabajo, de qué quiere decir hacer el duelo o hacer un trabajo en relación al duelo, es que Freud no se va a preguntar en qué se ha convertido al muerto. Freud no habla de transmisión, no menciona la función del público en el duelo, no habla de espectros. Esto también me parece algo interesante para pensar y que no suele pensarse tanto, o por lo menos viene de otros campos como la antropología o la filosofía, ¿no? Lo que se ha dado en llamar el giro ontológico en esos campos, y que es la lógica de la presencia que desafía la espectralidad. Derrida dice, el espectro no habita, sino que asedia, y desafía esa especie de binarismo entre presencia y ausencia, entre vivo y muerto, al mismo tiempo que pone en tensión otras oposiciones, ¿no? Mitólogos, naturaleza, cultura. Entonces, me parecía interesante traer esto porque la espectralidad eh, sería una salida posible al tratamiento humanista de la alteridad, ¿no? Y nos haría pensar quizá en otras consideraciones de las presencias o de las existencias, ¿no? Penn se pregunta, ¿qué es lo que vuelve a un muerto capaz de sostenerse? ¿Cuáles son las condiciones propias que vuelven capaces a los muertos? ¿Dónde estamos nosotros, los vivos? ¿No? Lo cual plantea el problema de la existencia de un mundo, ¿no? Nosotros estamos en un mundo y los muertos son de otro. Ahora, si hacemos caso a esto que plantea Wittgenstein, de que el mundo es todo lo que es el caso, vale la pena preguntarnos si se puede hacer una generalización respecto del duelo, ¿no? O si los muertos están en un solo lugar. Como les decía al principio, yo voy a empezar por la literatura, eh, tomando El velo negro, que es un texto autobiográfico. Uno podría decir que es un diario de duelo, es un testimonio como literatura, en el sentido bartesiano del término, ¿no? Como literatura, como la grafía compleja de las marcas de una práctica, que es la práctica de escribir. Sobre todo prestando atención a esta cuestión de las marcas. No sé si están al tanto o si han leído Velo Negro, pero me voy a referir brevemente al argumento del libro, ¿no? Cuando Annie Dupérey tenía 8 años y su hermana 6 meses, sus padres mueren asfixiados por dióxido de carbono en el baño de la casa en la que vivían. Los 4 se encontraban allí. Antes de morir, los padres habían llamado en varias oportunidades a esta hija para que los acompañara al baño. Ven a bañarte, ¿no? Era como una especie de estribillo que se escuchó varias veces. Ella no hace caso, se duerme y cuando se despierta se encuentra con los padres muertos.
35 años después de este episodio, Annie decide escribir este libro, que ella llama su segundo nacimiento. Vale decir que a partir de ese acontecimiento ella no conserva un solo recuerdo de su vida, de esos 8 años, los que vivió con sus padres, ¿no? De lo único que se acuerda es de lo que sucedió esa mañana, de cierta parte de lo que sucede esa mañana. Ella llama a ese acontecimiento su segundo nacimiento. Mi vida comenzó el día en que murieron. No me queda nada de ellos más que estas imágenes en blanco y negro. Se refiere a los negativos de las fotografías que tomó su padre. Su padre se dedicaba a la fotografía. De hecho, las fotografías que están en el libro son estas imágenes en blanco y negro a las que ella se refiere. La hermana menor de la autora las guardó durante 20 años hasta que un día decide devolvérselas a su hermana mayor. El impacto de su desaparición, escribe ella, arrojó sobre los años anteriores a su muerte, a la muerte de los padres, un velo opaco, como si ellos no hubieran existido jamás. Fue necesario que ellos mueran hasta en mi memoria para que yo pudiera vivir después. Estoy obligada a creer que esta amnesia debe ser clemente. Velo negro entonces, que es ausencia de la ausencia sobre esos primeros 8 años de vida, sobre la imagen de los padres. Un velo de oscuridad que ella denomina mi entierro, el entierro de mi vida, o al menos de una parte de mi vida. Durante 35 años, esos negativos ordenados en cajas etiquetadas por el padre junto con las placas fotográficas de vidrio, permanecieron inmiradas por ella. Todo lo que quedaba de ellas, dice, de ellos, estaba ahí, intacto. Los años pasaban y ella se negaba a revelar esas fotos. Apenas comenzado el libro, Annie dice que ella no quiere pedir información a nadie sobre sus padres. Quisiera dar cuenta sin pedir nada prestado de lo que me han dejado. La tarea será dura e ingrata. No queda casi nada. ¿De qué tarea se trata? Tengo para mí que en el velo negro la escritura es el duelo, aún sabiendo que no hay nada que pueda ser sustituido. En particular, cuando hay un interminable velo que no permite ver qué hubo ahí, cuando lo que queda es tan poco, cuando el amor solo subsiste como una abstracción. Es un fenómeno clásico, dice, parece, ese velo negro sobre lo que precedió a un gran shock. A veces ese periodo de olvido es de corta duración. No es mi caso. Entonces, ejecutar pieza por pieza aquello que enlazaba al doliente con el objeto de su pérdida. ¿Cómo? Cuando lo que queda es muy poco, o más bien nada. Un duelo es caótico, dice Barthes, en un libro maravilloso que se llama Diario de Duelo. Y si bien, dice Barthes, todo el mundo conjetura acerca del grado de intensidad de un duelo, nadie puede decir en qué medida el doliente será alcanzado por ese duelo. Algo de esto nos dice Duperrey cuando se refiere a sí misma, dedicada a borrar todo recuerdo de su vida antes de la tragedia, cuando se refiere a sí misma como un pequeño monstruo de indiferencia. Era necesario olvidar mi vida anterior, dice, borrarla literalmente para nacer de nuevo sin ellos, pues de eso es de lo que se trataba, nacer de nuevo con rudeza, al revés y en contra de esta conciencia brutalmente adquirida del nunca jamás. Entonces, obliterar la muerte de los padres para sobrevivir, ocultar lo que ellos eran, su amor vuelto inútil y doloroso, el recuerdo insoportable de sus gestos de ternura, de sus voces, que quizá todavía me llamen. ¿Quién lo sabe? Hice morir todo lo que ellos me habían dado, arrojé todo lo de ellos para poder sobrevivir. Entonces, insisto, ejecutar pieza por pieza la orden de la realidad para liberar al yo de los recuerdos que lo comprometen con la persona desaparecida,
¿Qué hay con su pérdida? ¿Qué hay con lo que se perdió con ella? ¿Qué sucede cuando las piezas faltan? ¿Qué inventar? ¿Qué voy a inventar ahora?, dice Duperrey al final de su libro. ¿Qué nueva digresión me va a venir a la cabeza para retrasar el momento de inscribir mi recuerdo en la página? Vale decir que es el último y el único recuerdo que ella conserva de los padres. La mañana en la que los encontró acostados, la imagen de sus piernas en el suelo, muertos, cuando todos los demás estaban de pie. El único recuerdo entonces inmutable y definitivo en esa memoria vuelta a velo, memoria de papel, oscurecida, bloqueada. ¿Cómo dialectizar ese recuerdo? O mejor dicho, ¿cómo entregarlo? ¿Cómo perderlo? ¿Es eso lo que hay que perder? La idea entonces de trabajo de duelo normal, reglado, protocolizado, por etapas, supone algo muy distinto a subjetivar una pérdida. En este sentido, uno podría decir, la concepción de duelo y de trabajo de duelo freudiana es una concepción, podríamos decir, reduccionista, normativizante, solidaria de la clínica médica, al punto de que vuelve el duelo un cuadro, ¿no? Que solo se destaca, se diferencia de la melancolía por la ausencia de un rasgo, que es la perturbación o el menoscabo del sentimiento de sí, pero además una versión absolutamente solitaria del duelo. No hay rito en duelo y melancolía. El trabajo de duelo hace las veces de rito, ¿no? Es un duelo psíquico privado, ¿no? Por lo tanto, uno podría decir que esta versión freudiana, y esto Alush lo señala muy bien, es ahistórica. Dice Arie que a partir del siglo XIX la actitud ante la muerte cambió, pero tan lentamente que los contemporáneos no lo percibieron. La muerte, que antes estaba tan presente y era tan familiar, tiende a ocultarse y a desaparecer. Es objeto de censura y el enlutado es poco más que un paria. En este momento de giro decisivo en la historia de la muerte de Occidente es cuando Arie acuña la expresión muerte salvaje, muerte invertida, muerte seca. Ya no hay muerte a nivel de la comunidad. La muerte de cada uno no tiene nada de público y la preocupación por la muerte vira hacia el otro, hacia el muerto. La muerte no es subjetivable. La alternativa es entre la exclusión de la muerte o la prescripción superyoica del trabajo de duelo. Dice Alush, Freud escribe como si la persona que está de duelo estuviera completamente sola, sin otra preocupación que acostumbrarse a su aflicción y a elaborar su duelo. Pero quizá lo más chocante de esta versión es la idea de que la meta del duelo es hallar un objeto sustitutivo que debería procurarle al enlutado las mismas satisfacciones que el objeto perdido. ¿Por qué una versión del duelo como esta, tan poco problematizada, digamos, ha podido tener tanto consenso al punto de volverse una referencia común? ¿Cómo efectuar el pasaje del duelo como trabajo al duelo como acto sacrificial, como una pérdida sin compensación, ¿no? Porque es ahí donde residiría el sacrificio. Una pérdida sin compensación alguna. Hay duelo, dice Alush, cuando quien está de duelo, lejos de recibir algo del muerto, lejos de extraer alguna cosa del muerto, puede suplementar la pérdida sufrida con otra pérdida, la de una de sus tesoros. En este punto, el testimonio de Duperrey es interesante porque es recién al final del libro cuando ella se propone escribir, donarnos, el último recuerdo que conserva de sus padres. Momento de hacer algo con eso, de suplementarlo, ¿con qué? ¿Cómo hacer, escribe, para aceptar que eso haya podido ser, para admitir una muerte en la que ellos mismos no creían? He olvidado todo el resto, he nublado toda mi infancia, la llevo en mí desde hace 35 años y acompaña todos mis instantes. En mis horas felices está ahí, intacta. Es el recuerdo de mi vida. Cualquier cosa que viva surge en mi cabeza de improviso, un trozo de aquella mañana.
cómo perder esa cosa tan pequeña, ya lo llama así, esa cosita, en relación a todo lo que queda bloqueado e impedido cuando se dispone a escribir ese último recuerdo. En el extremo de la lapicera cae una cosita, una palabra, una frase, ese pequeño trozo de sí que quien murió se lleva con él. En el vacío que se abre ante ella mientras espera que aparezca algo nuevo, mientras espera que en el vacío de eso informulado se opere una transformación. Pero no viene nada. Entonces, ¿qué hacer si no se escribe? Gritar, se pregunta. Grité un día y luego nunca más. ¿Es ese el nudo? ¿Es eso lo que es necesario que escriba? ¿Es necesario realmente volver tan lejos a esa casa de muerte y reclamarme? No, no quiero. Es inútil. Suplementar la pérdida sufrida con otra pérdida, entonces, la de uno de sus tesoros. Ahora, ¿no es mi pena el complemento de mi deseo de vivir? Se pregunta. ¿No perdería la fuerza al dejar que se mitigara el dolor? ¿Qué ocurriría después, calmada mi pena, pacificado mi dolor, cuando la vida por vivir ya no sea su exacto opuesto? ¿No dice esto algo acerca de lo irreemplazable, de lo insustituible del objeto? Digo, teniendo en cuenta que no se trata del objeto de la pulsión, ¿no? Sino que se trata de un ser querido, de una persona amada o de lo que hace las veces de. ¿No dice entonces esto algo acerca de lo insustituible del objeto perdido? De lo difícil que es averiguar, incluso a veces, qué se perdió con él, e incluso de lo difícil que es saberlo también. ¿Qué sería un duelo normal? ¿Qué ocurre con la particularidad de cada caso? El esquema narrativo de duelo y melancolía propone decididamente esta idea de restitución, ¿no? De una restitución plena, de una restitución total. Ahora, ¿se reemplaza a una persona amada? ¿El objeto sustitutivo es equivalente al objeto perdido? ¿Qué concepción de amor está en juego? ¿Cómo es posible que la realidad pruebe que el objeto amado ya no existe más? ¿De qué se trata esa prueba de realidad? No hay prueba de realidad, dice Alush, para quien está de duelo. Si existe para él una realidad, sería esa zona de la experiencia subjetiva donde precisamente lo que no es posible probar es la muerte de aquel que se ha perdido. En el duelo, el agujero es real, dice Lacan, ¿no? No hay nada que pueda llenar de significantes ese agujero en lo real que la muerte presentifica. Me pareció muy útil una cita del seminario 6 del deseo y su interpretación de Lacan, en donde Lacan plantea en qué sentido el trabajo de duelo puede servir como satisfacción ante el desorden que se produce cuando se revela la insuficiencia de todos los elementos del sistema simbólico para hacer frente al agujero creado con la inexistencia. Pero además, si hay duelo, la inexistencia solo puede ser comprobada al final, ¿no? Digo, para que se pueda operar un pasaje, ¿no? Desde quien está de duelo a la desaparición de un ser querido, el reconocimiento de su inexistencia, eso solo puede ocurrir al final del duelo. Ahora, ¿qué plantea Desprez respecto de la inexistencia de los muertos? ¿No? Ella tiene una noción con la que yo no sé si estoy totalmente de acuerdo, pero me hace pensar, entonces por eso por eso la traigo, ¿no? Ella dice, sobre todo en la salud de los muertos, que es posible promover un plus, un excedente, dice ella, de existencia al muerto, que no sería ni la existencia del vivo que fue, ni la del muerto mudo e inactivo. ¿Qué significa entonces llevar a un ser a un plus de existencia que le permita continuar en relación con la vida de los vivos? Ella dice, supone un trabajo pero muy distinto al trabajo del duelo. Apoyándose en las ideas de Bruno Latour, que a su vez se apoya en las ideas de Etienne Suriot, dice, toda existencia, cualquiera sea, debe ser instaurada. Y este gesto de instaurar no equivale a sacar esa existencia de la nada.
Instaurar es participar de una transformación que lleva a una cierta existencia, a una existencia que podría manifestar su esplendor de realidad. ¿Podemos hablar de realidad a propósito de la existencia de los muertos? Dice Desprez apoyándose en Surió. Podemos hablar de su potencia de actuar, o más bien de hacer actuar. Para poder hablar de la realidad de los muertos, necesitaremos situarlos según sus propios modos de existencia. ¿De cuántas formas podemos decir que el ser existe? Podemos decir que una roca existe, que un alma existe, que una obra existe, que un hecho existe, que un muerto existe. Todos existen, pero ninguno se define según la misma manera de ser. Preguntarse entonces por el modo de existencia de un ser es situarlo en el registro de verdad que le conviene, pero también es inscribirlo en la relación creadora que precedió a su instauración. Por otro lado, definir el modo de existencia que permite dar cuenta de lo que hacen y lo que hacen hacer los muertos, nos permite evitar la trampa en la que nuestra tradición occidental captura el problema, ¿no? Distribuir las formas del ser en dos categorías: existencia física por un lado, existencia psíquica por el otro, lo cual deja a los muertos dos destinos posibles, ambos igual de miserables: el de la no existencia por un lado y el de las fantasías, las alucinaciones y las creencias por el otro. ¿Cómo subjetivar esa ya no existencia en el momento en que se está frente a una desaparición si no es a través de un acto? Es acá que Duperrey señala la función de la escritura. Ese acto que permite subjetivar esa pérdida es la escritura. Escritura como prueba, va a decir Barthes, ¿no? Dice que si el duelo abre una posibilidad, es la posibilidad de hacer obra. Dice, esa es la prueba mayor, la prueba adulta, la prueba central y decisiva del duelo. Atada a la necesidad de escribir, dice Duperrey, horas dando vueltas, encerrada en una misma, escondida con los sentimientos y esos dos muertos que huyen, esos dos fantasmas sin otro rostro ni otra forma que la del dolor. Luego una se aparta, se va, desalentada, y luego vuelve, pues cualquier cosa que haga, la necesidad está siempre ahí, y la impotencia, y ellos ausentes. Nada, eso empuja, infla, y nada. Entonces una vuelve a eso, se pega ahí, una vuelve a la mesa, arqueada sobre la hoja, con la espalda doblada y la nuca inclinada del vencido, con esa lapicera imbécil que cuelga. ¿Qué hacer? Empujar, intentar, forzar, no pensar en nada y dejar venir. Se intenta todo y no pasa nada. Escribir entonces para hallar, pero también para producir un desprendimiento. Haría falta, dice Duperrey, promediando el final del libro, que esos fantasmas se volvieran verdaderos muertos a los que no se llama más. Ahora, ¿qué es lo que impide llevar al duelo su estatuto de acto? Precisamente la esperanza de recuperar el objeto perdido. Con eso es que escribe Duperrey este libro. Lo que se plantea como devastador para ella es la constatación del no hay más. Ese delirio de reemplazo que plantea Freud respecto del objeto, en el caso de Duperrey, no ocurre. En el lugar del dolor y el sufrimiento se tiende ese velo negro, la amnesia. Lo borrado es lo insustituible. Entonces muerte y duelo no son lo mismo, porque el duelo no es una operación exacta. Hay una disparidad básica e inequiparable entre la situación anterior y la posterior al duelo. Ese único recuerdo que sitúa la escritura como testimonio de duelo le va a permitir ubicar un vacío irrellenable, algo a aceptar. Esa palabra, dice Duperrey, tan banal, aceptar, está en el origen de este libro. Aceptación sin compensación, sin restitución. Entonces quien está de duelo está habitado, asediado por el ser que ha perdido. En este punto, Alus dice sobre el velo negro de Duperrey, este testimonio muestra cómo la posición de cada quien
frente a sus muertos, permite pesquisar cómo actúa permanentemente en las determinaciones más cruciales de su vida. ¿Qué habría sido yo?, se pregunta Annie. ¿Cómo habría vivido sin ese peso en el corazón? ¿Habría estado más libre, más disponible? ¿En qué mujer se habría convertido la niña que yo era sin ese contratiempo accidental? Tengo la impresión de haber sido modelada por él, de haber nacido de él, de haber vivido toda mi vida después, en reacción contra él. ¿Qué era yo? ¿Qué habría sido? ¿Qué soy en verdad sin esta desviación? Entonces no se trata tanto de una separación o de no frecuentación del muerto, sino de un cambio de la relación con él, ¿no? Y el libro de Duperrey testimonia acerca de que ese cambio efectivamente puede ocurrir. El velo negro entonces ubica la dimensión desoladora de lo incumplido, mientras esas fotos que ella puede ir revelando ofician como causa de deseo, algo que ella puede interponer entre ella y la muerte, entre ella y la oscuridad de la muerte. Lo incumplido se va a multiplicar ante la ausencia de recuerdos, ante el desierto de las imágenes. El cuerpo recuerda, pero sume al doliente en una impotencia atroz. Es ahí que la escritura hace las veces de tamiz por el que finalmente cae alguna gota, que le permite imaginar algún rasgo identificatorio con esos fantasmas tristes, hasta que llegue el punto de basta. Hacia el final del libro, ella cuenta dos sueños, me voy a referir en particular a uno, que voy a llamar el sueño de los lirios. Luego de haber plantado en su jardín unos lirios, así como se plantan, ¿no? Con los rizomas fuera de la tierra, ¿no? Como muy en la superficie. Ella sueña que viaja a París, la muerte de sus padres ocurre en Rouen, donde ellos vivían, y cuando llega a París, ella dice, todo era normal, el único detalle sorprendente era que ella tenía un extraño peinado en la cabeza, tenía la cabeza llena de lirios, los tenía en la cabeza, estaban incrustados en su cráneo, y alrededor la gente se inquietaba y le preguntaba si no le hacían mal esas flores en la cabeza, si no se las podía sacar. Y yo respondía, no, ustedes lo ven bien, forman parte de mí, no es grave, me hace muy bien, tengo que vivir con esto, porque soy así, de ahora en más. El duelo entonces pone en juego lo cumplido o lo incumplido que haya tenido la vida que acaba de terminar. Pero ¿cómo se hace un duelo por unos padres que murieron cuando era imperioso que permanecieran, que hubieran podido ejercer su función un tiempo más? ¿Cómo se hace un duelo por unos padres que desaparecieron tan jóvenes, sin la excusa de una enfermedad, sin haberlo querido, tan tontamente, dice Annie, casi por descuido? ¿Qué se hace con ese rencor transformado en motor para aferrar la vida que queda? El velo negro entonces puede leerse, por un lado, como eso que oscurece la visión de lo que estaba en juego en su vida antes de la muerte de sus padres, pero por otro lado, como el relato con el que ella se atavía públicamente. Su libro es su velo negro. Lo prueba el hecho de que haberlo escrito la transforma en alguien a quien se le puede hablar, pero también alguien que puede hablar. Y hablarle a esos desconocidos para saber quién es. Padre, madre, ustedes son desconocidos para mí y sin embargo siento que los necesito para saber al fin quién soy. La escritura de Duperrey entonces es la pantalla que ella crea para poder mirar a sus muertos, adoptarlos. Es un intento de formular lo informulado, de representar lo irrepresentable. Una apuesta a cambiar de piel. Otra piel que aquella en la que la encerró la muerte de sus padres. Ustedes me han encerrado en mi piel, les dice. Es escribiendo acerca de su pérdida entonces que ella arriba a la conclusión de que había estado 35 años de duelo sin saberlo. La escritura entonces es el duelo porque es ahí donde ella puede darle un lugar a la pérdida para que eso
trabaje, para que encuentre un modo de ser y de existir, el que le convenga. ¿Quién sabe lo que puede un duelo? ¿Qué diálogos establece? ¿Qué caos organiza? ¿Qué relaciones altera? No quiero matar mi pena, dice al final del libro. Para mí, que no conservo ningún recuerdo de ellos vivos, acaso sea la única prueba tangible de que alguna vez existieron. Y para constatar dónde estoy, el camino a recorrer para al fin poder hablar de ellos sin llorar, 20 años más me parecen un plazo muy corto. El velo negro tiene dos autores, les decía al principio, Annie Dupérey y su padre, Lucien Legras. Es, para mí, una escritura en colaboración. La inclusión del nombre de su padre, que es el autor de las fotografías desplegadas, le permite operar con la muerte. Incluso inicialmente, ella pensaba escribir sobre las fotos, con la esperanza de que al ver las fotos algo pudiese recordar o recobrar. Imágenes, palabras, percepciones, pero nada. Ningún resurgimiento. Entonces empieza a escribir al costado de las fotos, acerca de lo que la muerte de sus padres había adormecido en ella. Una especie de inventario, dice, después de 35 años de orfandad, muy mal vivida. La escritura entonces, con eso termino, hace las veces de regalo inestimable, tal como el que le hizo su abuela paterna, quien al poco tiempo de morir sus padres le pega una cachetada una tarde para saber si ella sentía algo. Tan concentrada ella en vivir furiosamente a partir de olvidar, ¿no? Es ella, es Annie, quien dice que, sin saberlo, su abuela en ese momento le ofrece un regalo inestimable, la ocasión de reconocer que sentía algo, que no era ese pequeño monstruo de indiferencia. Y se refiere a este episodio como un momento límpido y precioso de reconciliación con ella misma y con lo que era. Gracias. Bien, bien, Julieta, muchas gracias, muchas gracias. Yo aquí tengo ya mis anotaciones, espero que los demás también. Y pero bueno, procedemos, Julieta, esperamos al final si podemos ya abrir el diálogo y todo. ¿Les parece que pasemos entonces ahora con Araceli? A ver, Araceli, que te escuchamos, estamos aquí. Bueno, primero un agradecimiento a Diego y a Miguel por haber tenido esta ocurrencia del foro y a Lara por la organización y por la plataforma y por la invitación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a los colegas de México y buenas noches a los colegas de Argentina. Yo, el título que le di a lo que quiero compartirles es partiendo de la tesis de Alush de que la clínica psicoanalítica es el duelo. Em, el tema que lo titulé así: ¿qué importancia tiene la finalización del duelo del analista en sus modos de intervenir y en la transmisión? Y tomé como referencia pues a Freud. La noción de interpretación, pues que es el nombre que se le da a este foro, pues en 125 años ya, ¿no? De existencia del psicoanálisis, se ha vuelto una noción polisémica, ¿no? Yo prefiero situar este término de la interpretación del lado del analizante, como lo sugiere Lacan en el Seminario 2, planteando que el paciente, el analizante, interpreta el momento en el que está con su decir y con sus actos. Y entonces, ¿qué quedaría del lado del analista, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar de, bueno, de darle, de redondear o de más bien darle algunas vueltas, algunas ideas para ver qué les parece esto. La idea es hacer una lectura de lo que le ocurrió a Freud con su duelo y con su transmisión. Si estamos aquí en este espacio y si nos dedicamos a lo que nos dedicamos es gracias a Freud, ¿no? Pero eso no nos impide poder leer lo que le ocurrió, poder hacernos cuestionamientos o cuestionar algunos planteamientos que él hace, ¿no?
Em, el hecho de que Freud no contara con alguien que lo escuchara, que no existían los analistas todavía, dio lugar a que él intentara lo que llamó al principio autoanálisis, entre comillas, con una relación epistolar con su gran amigo Fliss, que por muy culto y muy leído que fuera, pues era un otorrino, ¿no? Em, Pienso que las intervenciones de un analista, yo le llamaría así mejor intervenciones, porque son de muy diverso orden, dependen en buena parte del paradigma en el que está situado, pero creo que más fuertemente dependen de que haya finalizado su duelo en análisis. Por eso decía que parto de la tesis de que la clínica psicoanalítica es el duelo y que el analista tendría que hacer, no solo los pacientes, sino por supuesto que el analista, hacer un duelo y finalizar su duelo en su análisis para que se pueda hablar de un análisis concluido, lo cual no depende de la cantidad de años o de la cantidad de analistas por las que se haya transitado, sino de que el duelo haya llegado a un fin. Cuando digo, creo que esto es muy, muy importante porque cuando intervenimos, no intervenimos desde el paradigma o pensando, sí, con un modo de razonar, ¿no? Sino que la intervención es totalmente inconsciente, espontánea. Después podemos analizar o pensar si lo que dijimos estuvo bien o estuvo fuera de lugar, porque el error es algo que nos habita a todos los humanos, y todos los días, ¿no? Y que se hace camino al andar. Bueno, pues seguramente como ya lo dijo también Julieta, pero todos ustedes saben que Alush hizo una revisión crítica y muy minuciosa al artículo de Duelo y Melancolía de Freud, y con eso, bueno, abrió una cantidad de líneas de análisis al asunto del duelo, que como ya se dijo, no se trata de la sustitución de un objeto perdido porque no es un objeto pulsional y tampoco se trata de un trabajo. este, Se trata de subjetivar una pérdida. Planteó que el duelo es la locura, que en el duelo se juega la transmisión, y esto es un hilo que yo quiero rescatar porque justamente creo que estamos inmersos en la tradición que legó Freud y que, al menos en los foros que nos han precedido y que no he podido escuchar en presencia simultáneamente, pero que los he escuchado de modo diferido, pues lo que se plantea justamente es esta disyuntiva o esta diferencia entre la intervención al sentido o la intervención a la letra. Y yo creo que esa es una herencia de Freud, de la imposibilidad de Freud de analizarse con un analista porque no había analistas, ¿no? También planteó Alush que el paradigma del duelo en este tiempo es el duelo por el hijo, que implica pues una locura entre varios, ¿no? Em, y que el duelo finaliza con un acto. Eso me parece una tesis muy importante y bueno, se pueden hacer una serie de ejemplos, pero yo me querría referir a una película mm, húngara, de una familia húngara y judía, que la película se llama Sunshine y en español la tradujeron como Amanecer de un siglo, al menos en México, no sé en otros lados, eh, donde justamente un joven con un acto pone fin a un duelo de varias generaciones, porque es otra cosa que dice Alush, que cuando una generación no resuelve su duelo en esa generación, le pasa la estafeta a la generación siguiente, y ahí está también el asunto de la transmisión. Alush también lo menciona en varios lugares, que el duelo no se puede pensar sin un referente cultural, sin la cultura de pertenencia, ¿no? En el caso de Freud, pues fue su condición judía en una sociedad conservadora en la época victoriana, lo que contribuyó a lo que yo llamaría una desmentida en el núcleo de su duelo, justo a partir de la muerte de su padre. Y voy a ir mostrando por qué pienso esto.
Y, y bueno, pues entre otras personas que también, además de Alush, quien ha hablado de este referente que podríamos llamar cultural en sentido amplio, ¿no? Es Legofe, que dice que, por ejemplo, este modo cartesiano que tenemos en Occidente de separar todo en dualismos, los normales y los patológicos, ¿no? El duelo normal y el duelo patológico, ¿no? O pues sí, la mente-cuerpo, etcétera. Hay tantos otros dualismos, nos impide pensar de otro modo e incluso escuchar la clínica de otro modo, ¿no? Entonces yo pensaría que sostengo la hipótesis de que en el caso de Freud hay un duelo detenido, aplazado, fallido, o cómo decirlo. A veces puede ser más relevante sobre los analizantes esta no conclusión del duelo del analista que el paradigma en el que esté situado, ¿no? Por supuesto. La obra que da nacimiento al psicoanálisis sabemos que es la interpretación de los sueños, que es la primera vez en la que Freud usa este término interpretación en el sentido en que después la tradición analítica va a retomar. Y para Freud ahí de lo que se trata con el sueño es de encontrar o de interpretar el sentido del deseo inconsciente que el sueño realiza, solo que, pequeño detalle, el Wunsch de Freud, el deseo Wunsch de Freud, no es el deseo de Lacan. El Wunsch freudiano es algo que podría ser enunciable, mientras que para Lacan el deseo no es enunciable. Freud descubre una cosa importantísima con su escucha y con su experiencia, a pesar de no tener con quién analizarse, que es que las formaciones del inconsciente son formaciones literales. Y nos da un montón de ejemplos en varios de sus tomos, en el tomo 4 y 5 de sueños, en el tomo 8 de chistes, en el tomo 7 de actos, formaciones sintomáticas, actos fallidos, olvidos, etcétera, como por ejemplo Signorelli, donde al analizar el sueño pues empiezan a aparecer como en cachos las sílabas, los fonemas, el sueño de la disección de la pelvis, por ejemplo, de su propia pelvis de Freud, que muestra, entre muchas otras cosas, cómo el sueño trata los nombres propios para figurarlos en una imagen. Chiste, por ejemplo, el de Bonaparte, que es muy simpático porque está Bonaparte en un baile y le dice a una italiana: tutti gli italiani danzano si male. Y la señora italiana le contesta: non tutti, ma si buona parte. Entonces, con las mismas letras, le regresa la crítica que había hecho Bonaparte, ¿no? Otro ejemplo de formación literaria en el síntoma, pues lo tenemos, por ejemplo, en Elizabeth de R., ¿no? Que era justo también en torno al duelo por la muerte de su padre, porque Freud escucha que cuando ella dice estar de pie, caminar, o sea, que el dolor le viene en ciertas posturas, y estar de pie, caminar cuando se levantaba, cuando dirigía sus pasos, cuando estaba sola, y todas esas palabras en alemán tienen una desinencia, una terminación egen, stegen, gegen, ausstegen, hinausstegen, alleinstegen. Entonces ahí tenemos este hallazgo de Freud y esta forma de leer la clínica cuando se iba presentando esto que le decían sus pacientes, ¿no? Pero también están al mismo tiempo otras intervenciones de Freud que son una propuesta de sentido. A usted le pasa tal cosa, que bueno, ya lo han mencionado varios, yo no voy a reiterar mucho en eso, solo que habrá veces que un analista diga de modo muy pertinente: a usted le pasa tal cosa, y habrá veces que esas intervenciones son absolutamente fuera de lugar, ¿no? Bueno, sabemos que la prehistoria del psicoanálisis, la gestación de la práctica analítica, surgió, digamos, bajo la sombra de dos grandes eventos, como la sombra de dos grandes árboles, que fue el duelo de Berta Pappenheim por su padre, caso por el que Freud quedó mordido de una manera muy, muy, muy importante, y él tenía 20 y pico de años, era muy jovencito, Roger era mucho mayor, y el duelo por su padre que ocurre 16 años después. Entonces, cuando Freud escribe sobre
gestación de lo que después sería el psicoanálisis, invariablemente se refiere a Breuer, a Berta Pappenheim, a Charcot, a Bernheim, Charcot y Bernheim, que fueron las dos estancias que hizo en Francia, ¿no? Y se refiere muy poco, pero sí aparece a Paul Brouardel, que cuando estaba de discípulo con Charcot, tomó varios cursos y algunos ya no le gustaron y los dejó, y con Paul Brouardel se quedó porque este médico legista llevaba a sus discípulos a la morgue para que vieran los cadáveres de niños de 5, 6 y 7 años asesinados con huellas de abuso sexual por adultos y que en su gran mayoría esos adultos eran los padres. Entonces, estas escenas debieron ser muy choqueantes, muy perturbadoras para cualquiera que las viera, pero en el caso de Freud me parece que cobraron un efecto posterior a la muerte de su padre. Vamos a ver por qué. Porque eso tiene que ver con la Carta 69, cuando Freud habla del gran secreto, ¿no? El gran secreto de Freud, 21 de noviembre del 97, Carta 69. La voy a leer. Dice, quiero confiarte, le dice a su amigo Fliss, confiarte sin dilación el gran secreto que se me puso en claro lentamente en los últimos meses. No creo más en mi neurótica. Continuas desilusiones en mis intentos de llevar mi análisis a su consumación efectiva, la deserción de la gente que parecía mejor pillada, la demora del éxito pleno con que yo había contado y la posibilidad de explicarme los éxitos parciales de otro modo. Después, la sorpresa de que en todos los casos el padre hubiera de ser inculpado como perverso, sin excluir mi propio padre, la intelección de la inesperada frecuencia de la histeria en todos cuyos casos debiera observarse idéntica condición, cuando es poco probable que la perversión contra niños esté difundida hasta este punto. Bueno, es una carta no solo de la desmentida de los hechos que a él le tocó observar en Francia y que pues no es muy distinto de otros lugares, ¿verdad? Sino también la desmentida de lo que ocurre en su escucha para plantear que no, pues no ha de ser que haya tantos perversos, más bien se trata de una fantasía, ¿no? Em, en la carta 75, Freud afirma que no hay autoanálisis. Eh, Él anuncia que ha encontrado la fuente de la represión y le cuenta a su amigo que está atorado, que está atascado, que su autoanálisis no avanza y en parte no entiende por qué y en parte sí. Y voy a leerles un fragmentito de la carta. Dice, mi autoanálisis sigue interrumpido. Ahora advierto por qué. Solo puedo analizarme a mí mismo con los conocimientos adquiridos objetivamente, como lo haría un extraño. Wie ein Fremder. Un genuino autoanálisis es imposible. Ein handlich Selbstanalysis ist unmöglich. De lo contrario, no existiría la enfermedad. La carta 75 es del 14 de noviembre del 97. Eric Porsche, en un artículo que se llama Del mito del autoanálisis al discurso psicoanalítico, afirma que aunque no haya habido autoanálisis, el intento de Freud con Fliss, porque bueno, hay sujetos supuestos a ver en Fliss, ¿no? Derivó hacia la escritura de su obra de los sueños, que esto conecta con lo que acaba de decir Julieta, ¿no? De que en la escritura habría un tránsito por el duelo. Y dio lugar a la apertura hacia el discurso psicoanalítico en el sentido de Lacan, no obstante los bemoles de la posición de Freud. Entonces, yo me hago la pregunta, si Freud observó en París, en la morgue, con Brouardel, niños objeto de abusos sexuales de crímenes por los familiares, y dijo, esto es algo que refiere Jeffrey Mason, que dijo Freud, esto es algo de lo que la ciencia preferiría no tomar noticia. Eso debió ser muy perturbador. Y al mismo tiempo que iba a la morgue con otros compañeros, con otros médicos y con este docente Brouardel, iba también a la presentación de Histéricas con Charcot, donde veía los ataques histéricos, las risitas burlonas de los asuntos del ataque sexual, etc. Entonces, eran dos escenarios que se presentaron sincrónicamente, ¿no?
que obviamente suscitaban muchas preguntas. Entonces, a raíz de la muerte de su padre y en los albores de su práctica clínica, hace esta desmentida de los actos de su padre, una especie de ya lo sé, pero aún así, prefiero creer que son fantasías, y la teoría de la seducción que sostenía que lo que enfermaba eran esos actos reales, pero producidos en un momento donde el niño no disponía de palabras para darle sentido a eso, a lo que le llamó infantilismo psíquico, el niño no sabía cómo leer eso, y entonces cuando ya podía dar lugar a un sentido, una precub de esos actos, ocurría de manera inconsciente y ahí venían los síntomas, efecto del trauma, ¿no? Em, Ahora, esta manera de, bueno, es como decir, la ropa sucia se lava en casa. ¿Qué ser humano tiene la intención de publicar los secretos familiares que existen en todas las familias en un momento en que Freud se propone hablar de lo sexual en una sociedad judía, en la víspera de dos guerras mundiales, ¿no? Hoy en una sociedad conservadora, ahí vemos el impacto que tiene la cultura en esta desmentida que no podríamos llamarla completamente un asunto singular, ¿no? O sea, está también referida a qué lugar tiene Freud en ese contexto y por qué le importaba tanto, por ejemplo, que Jung en algún momento lo sucediera, porque él era católico, entonces, bueno, para que el psicoanálisis no se muriera, sobreviviera a tanto lío político y de otros órdenes, ¿no? Em, bueno, hay un texto de Ernesto Lansky que salió en esta revista Litoral número 22, que se llama El color de la muerte, de la primera época de la revista Litoral, donde Lansky analiza la reacción de Freud a la muerte de personas queridas y en todos los casos aparece esta actitud como de tranquilidad, como de pues no pasó nada, así es la vida. Y en el único caso en el que Freud queda verdaderamente tocado por esa pérdida, ni siquiera por su hija Sofía, el único caso fue cuando se murió el hijo de Sofía, o sea, el nieto de Freud, porque eso sí ya le resultó insoportable. A partir de ese momento ya no podía estar con sus otros nietos, no encontraba, no hallaba la cuadratura al círculo, ¿no? Como se dice, su nieto se llamaba Heinerle y era el hijo de Sophie, que como también dice Alush, los duelos están enlazados y un duelo último remite al duelo anterior y al anterior y al anterior. Entonces seguramente eh, arrastró, digamos, los efectos que tenía en relación con el duelo por su hija, ¿no? Ahora, el uso eufemístico de la palabra seducción es un maquillaje, es un biombo para no ponerle al pan pan y al vino vino, ¿no? O sea, eh, cuando descarta esta teoría, descarta la explicación de que los abusos fueran reales y entonces la desmentida consiste en hacer pasar un hecho real como algo imaginario, como algo del orden de la fantasía. Y evidentemente los hechos reales y los hechos de la fantasía no tienen de ninguna manera las mismas implicaciones, ni en un sujeto, ni en una familia, ni en un entorno social. La palabra abuso, según la RAE, significa hacer uso excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien. Hacer objeto de trato deshonesto a una persona de menor experiencia, fuerza o poder. Según María Moliner, viene del latín abusus, cometer, cortar, impedir, infligir un daño a un tercero, satisfacción de un apetito sexual forzando a otra persona. Es un delito. En cambio, María Moliner, con respecto a la palabra seducción, dice, significa acción de seducir, cualidad del que seduce, atractivo, encanto, acción y efecto de seducir. Nada que ver una palabra con la otra. A propósito de este drama que Freud refiere en la carta 69, al mismo tiempo que lo desmiente, está esta otra película, que es un lujo de no desmentida, que se llama La Celebración, que es, el nombre original era Festen y es de Thomas Winterberg, es del 98, se las recomiendo mucho, es una producción sueco-canadiense, si mal no recuerdo. Bueno, entonces, ¿qué consecuencias tuvo la desmentida de Freud, no solo de lo sexual, sino también de la desmentida de la muerte, sobre sus formas de intervenir y de qué modo
la tradición psicoanalítica y nosotros, todos los aquí presentes, seguimos implicados en eso, ¿no? O sea, ¿cuántos de nuestras veces que nos hicieron una intervención estaban del lado de la letra, cuántas del lado del sentido? ¿Cuántas veces? Porque el asunto de la letra, pues no es lo mismo cómo la entendió Freud que cómo la fue entendiendo Lacan a lo largo de 20 años, ¿no? Del 57, que la empezó a mencionar con el texto que inaugura otra lógica de Freud, que es la instancia de la letra, a los momentos en los que le empieza cada vez a formalizar mejor y a localizar mejor un montón de nociones que antes quedaban como volando y uno no entendía qué quería decir eso, pasan bastantes años, más de 15, ¿no? Entonces, en el caso de Freud, con la lectura que tenía Freud de lo que él entendía por letra, podemos encontrar en un caso que fue muy censurado, que es el de Elfriede Hirschfeld, en un libro que se llama Freud atormentado. Es un caso que Gloria Lev, hurgando en los archivos, encontró y se dio cuenta que era un caso ultra censurado porque, bueno, empezó a encontrar hilitos por todas partes hasta que se armó el rompecabezas. Esta paciente fue una paciente que estuvo con una transferencia muy intensa hacia Freud y Freud ni la podía tomar ni la podía soltar. Y ahí podemos ver en los textos, en las citas y en las referencias que va poniendo Gloria Lev, dos formas de intervenir de Freud, unas que eran a la letra, un poco como Elizabeth de R., por ejemplo, que la paciente se prendía la ropa de noche con alfileres amarrados, bueno, atados a las sábanas para hacerse sexualmente inabordable, y entonces la palabra anstecken, que quiere decir seguro, estos seguros que son como cerrados, significa esto, prenderse con alfileres, pero también significa contagiar, infectar, contaminar. Eso está en la página 28 de este libro. Y otras interpretaciones que le hacía Freud a esta misma paciente al sentido, cuando le dijo, por ejemplo, usted no se cura porque no acepta que enfermó por desear la muerte de su marido. Es una interpretación al sentido. Y cuantas más veces se lo repitió a la paciente, ella más lo rechazaba y Freud más insistía, de modo que ya no era una proposición, era una imposición. Analizar a su hija Ana forma parte de esta desmentida y de este terror muy humano y perfectamente comprensible, como también le pasó a Lacan cuando su hija le pidió una referencia de un analista, dijo, bueno, ¿qué voy a hacer, no? ¿A quién le voy a recomendar? Entonces, Ana decía que ella no sentía la presencia de una dimensión tercera en la transferencia, ¿no? Que forma parte de este asunto de proteger los trapos sucios de la familia. Entonces, tenemos dos nociones de inconsciente, o lo real o lo fantaseado, que no tienen las mismas consecuencias, ¿no? O la letra o el sentido, que también a mí me parece que derivan en parte del hecho de que Freud, en lugar de buscar otra teoría, porque no la tenía, o sea, Lacan sí pudo tener de Saussure sus desarrollos, pero Saussure y Freud se llevaban un año y se ignoraron mutuamente. Entonces, la única, digamos, el único soporte que tenía Freud para pensar el tema de la letra en sus hallazgos clínicos eran los hallazgos de los hermanos Champollion, ¿no? Y el descubrimiento de los jeroglíficos, la lectura, el desciframiento de los jeroglíficos en la piedra Rosetta, ¿no? Eh, entonces, pero además de eso, Freud decide elegir para justamente entender cómo funcionaba el aparato psíquico y explicarlo, cuando ya no puede sostener su texto que finalmente arrinconó en un cajón del proyecto, donde hay letras, ¿no? Las neuronas phi, la psi, las neuronas omega, y quiere terminar con esa nomenclatura neurológica, se le ocurre recurrir a la lógica de Port-Royal, que es una lógica que existió en una abadía en Francia, que el convento se fundó desde el siglo XIII, en 1200 y pico, y después, con los siglos, más de 5 siglos, devino un centro de formación intelectual y espiritual muy importante. Había filósofos y teólogos pues de muy alta, pues sí, muy consistentes, muy dedicados, ¿no? Y entonces él elige esa lógica que está nutrida por el pensamiento cartesiano, pero es tan fuerte la presencia, la importancia de estos trabajos que se
podrían dividir grosso modo en dos. Por un lado, los que apuntan al asunto propiamente lógico, como fue Antoine Arnaud, y el otro, que es Pierre Nicole, que se orientó más al asunto de la moral, pero de un modo muy interesante, no la moralina, sino la moral, o sea, la cuestión ética. Y en el caso de la lógica y pues, del cómo pensar y el cómo hablar, de ahí tomó Freud estas nociones de representación palabra, representación cosa, representación objeto, Sachvorstellung, Dingvorstellung, Wortvorstellung, Objektvorstellung, ¿no? Vorstellung, pero que es un lío con los términos porque Freud los usa a veces de un modo, a veces de otro, los usa desde las afasias, pero no es lo mismo lo que significan en las afasias que lo que van a significar después. Y sobre todo que la palabra representación está cargada de algo imaginario. Nos representamos algo que ya vimos, ¿no? Pues todo este asunto de los sentidos y lo que no entra por los sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que también eso ha contribuido en gran medida a que la intervención se haya sostenido por el lado del sentido, además de lo que podemos heredar de los análisis fallidos, porque pues cuántos analistas podrían hablar de eso, ¿no? O podríamos. Bueno, y en este asunto de pasarle esta estafeta a la siguiente generación, de un analista que no resuelve su análisis, no lo finaliza, le pasa la estafeta de una no finalización del duelo al que está formándose como analista y que después decide que ya acabó, ¿no? Que quién sabe qué es eso, ¿verdad? Y que cuántas veces se da cuenta de eso. Y aun cuando se dé cuenta resulta muy difícil, ¿no? El asunto del pase no ha sido del todo exitoso, han habido cosas muy, muy delicadas ahí también. Entonces, de pronto en la semana, cuando ya tenía más o menos trabajado esto, porque además quería yo agregar la importancia de la voz en el duelo, que es un tema que me importa mucho, después me di cuenta que no me iba a dar tiempo de exponerlo y en todo caso a lo mejor si hay tiempo de decírselos en 3 minutos solamente como pues como un puntuario, ¿no? Porque ya no lo voy a poder desplegar, es el asunto, me vino como un chispazo la idea de que, a propósito de Jeffrey Mason, como ustedes saben, las cartas de Freud estuvieron ultra censuradas y ultra archivadas, así sellos y prohibición de que se publicaran y demás. Y hubo un momento cuando Ana ya tenía más de 80 años, Ana Freud, se encuentra con Jeffrey Mason y le entrega las cartas y le dice, publíquelas. Entonces yo me pregunté, eso yo ya lo sabía, pero no lo había conectado con este asunto de que el duelo culmina con un acto, y si una generación no lo resolvió, quizás lo resuelva la siguiente. Pensé que quizás lo que Ana Freud, lo más importante que hizo Ana Freud, no en su vida, porque eso yo no lo sé, lo más importante que hizo Ana Freud en el psicoanálisis probablemente sea haber entregado esas cartas prohibidas, censuradas a Jeffrey Mason para que las publicara. ¿Por qué? Porque después pensé, atando cabos, que no ha de ser casual que Lacan seguramente hurgó también en estas cosas y se planteó por eso el cuento de Edgar Allan Poe de la carta robada, que en francés una carta retenida que no llega a su destinatario se dice lettre en souffrance, que quiere decir dos cosas, literalmente letra en sufrimiento y de manera figurada carta en demora, porque letra y carta en francés se escribe igual, letra. Entonces, esta es una línea de trabajo, es un chispazo que me vino y como chispazos se los comparto. Yo no sé si esto se puede sostener, es algo para seguir trabajando, para seguir pensando, ¿no? Pero bueno, pues se los comparto así en el estado en el que está. Porque en esas cartas, obviamente, toda carta que deja de estar retenida entra en circulación y se restituye de modo muy importante algo que es del orden de la verdad. Bueno, pues hasta allí la primera parte y les voy a decir así en 3 minutos, si todavía tengo chance, este asunto de por qué Sí, pienso que Araceli, está. porque más o menos, acuérdate, para Argentina es más tarde allá, entonces más o menos, o una Sí, disculpa, porque no comentamos que más o menos es 1 hora y media lo que disponemos, entonces se supone que no, me, ahorita me para puedo, me nosotros puedo quedar es... aquí. Sí, Ujú. me puedo quedar Sí, aquí y ¿cómo yo ves? sabía que tenía que ser una intervención breve, pues me quedo aquí para dar lugar a la discusión. Bueno, ¿cómo ven? Una disculpa, Araceli, le digo para respetar a los colegas argentinos, que para ellos ya son, no sé, creo que 9:20 por allá, 9 tanto por allá, ¿no? Sí, Ujú. adelante. Bueno, pues, ¿cómo ven? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario de las exposiciones de Julieta y de
Araceli, ¿cómo la ven ustedes? ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Yo, algo Ana. digamos, quiero preguntarle a Julieta, que me llamó mucho la atención, cuando ella refiere que Derrida dice, bueno, el espectro asedia, el famoso libro Los espectros de Marx, ¿no? Y ella también dice, está asediado por el objeto perdido. Entonces se me ocurrió pensar si, digamos, preguntarle a Julieta si ella hizo esta relación entre el asedio, que el objeto perdido asedia, y me quedé pensando además, y esto es un comentario, no una pregunta, respecto a que la escritura es el acto que permite subjetivar la pérdida, y me caló medio hondo y lo relaciono con otra autora, otro texto, Sarah Kaufman, con Calle Ordener, Calle Lavar, que es, si bien Julieta no dijo autobiografía, habló de testimonio, me parece que también, al igual que Annie Duperey en diferentes circunstancias, también esta autora necesitó, tuvo la necesidad de escribir como, como testimonio de su propio duelo. Entonces me parece, me gustó pensarlas en paralelo, diferentes situaciones y circunstancias. Además, Sara se suicidó en el 94 cuando se publica este último libro de ella. Pero me gustó ver esto que decía Julieta, ¿no? Me gustó mucho esto de la necesidad de escribir, de este acto, dar lugar a la pérdida a través de la escritura. La verdad que me encantó. Si no dije escritura autobiográfica, se me pasó, porque lo tengo escrito. Testimonio, diario de duelo, escritura autobiográfica, porque es de ese orden, es del orden de lo que vos traes, sí, sin duda. Pero creo que Lara tiene levantada la mano también. No sé, Lara, Ah, tu perdón, Sí. comentario. perdón. Ah, sí, Ana, ¿querés decir algo? No, quería decirle Perdón. a Julieta si ella lo relacionaba con el asedio, digamos que el objeto perdido está asediando como lo espectral en Derrida. Sí, sí, se me ocurrió pensarlo así a partir de esta pregunta no sé si una pregunta, un señalamiento de Alush respecto de Freud no se pregunta en ningún momento qué pasa con los muertos. En ese sentido, me pareció que era muy potente la conexión con lo espectral, ¿no? O con cómo piensa Derrida una lógica Sí, sí. espectral. Gracias, Julieta, me encantó. A vos. Sí, Lara. Bueno, gracias por las presentaciones, la verdad estuvieron buenísimas, buenísimas, buenísimas. Yo me quedé pensando, para Julieta también era la pregunta, tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es por la cuestión de la escritura, ¿no? Lo que es, lo que hace la escritura, digamos, con el duelo y con la pérdida. Y pensaba cómo pensar la escritura, más allá de pensarla como alguien encorvado sobre el papel con la lapicera, ¿no? Esa descripción que vos hacías, que vos leías, cómo pensar la escritura, ¿no? Dado que está planteado en Duperey la cuestión del duelo absolutamente en relación a la escritura. Eso, una pregunta que no sé si nos puedes decir algo de eso, que me parece interesantísimo. Y la otra es un comentario respecto a un libro que por ahí leyeron o por ahí lo tienen ahí, pero que conversa perfectamente con Dupré y con la salud de los muertos o de nuestros muertos. Ahora se me hizo De los muertos. de los muertos, Sí. que es el libro de Nicolás Cerruti, ¿no? De un psicoanalista argentino que se llama Nicolás Cerruti, que se llama Cuando despertamos los muertos, síntoma, trauma, nuevas narrativas psicoanalíticas. Síntoma, trauma, nuevas narrativas psicoanalíticas, donde justamente plantea
sostenido, me parece, en esto que vos, Julieta, estabas planteando, el duelo, el trabajo de duelo como una conversación con la herida. Mm. ¿Sí? Y bueno, nada, y cuenta un duelo, digamos, un duelo en primera persona, digamos, ¿no? Pero me parece que ahí hay una propuesta interesante que enlaza muy bien en ese libro la cuestión del duelo que vos traés, también los planteos de Alush, etcétera, etcétera, con una perspectiva muy, muy, muy asentada en, bueno, una articulación muy interesante entre el duelo que él estaba atravesando y algo que me pareció muy interesante para la clínica psicoanalítica. Bueno, eso es el libro, pero la pregunta, ese libro está acá, pero está en México también, ¿eh? Ujú. Pero la pregunta era esto, ¿se te ocurre algo respecto de la cuestión de la escritura? ¿Cómo se podría pensar, ¿no? Una escritura que no fuera necesariamente que alguien se siente con el papel? Claro, porque no sería, cosa que no estaría mal tampoco, ¿no? Pensar la función de la escritura como descarga o como algo más catártico, sino más en relación a la inscripción o a la escripción, digo, ¿no? Poder abrir un espacio para que eso que no aparece formulado encuentre un modo, así sea el de la imposibilidad, ¿no? Porque algo que Duprey señala mucho a lo largo del libro es eh, la cuestión de la impotencia, ¿no? Y de cómo a través de la escritura algo de eso se puede agujerear, se puede ablandar, aunque lo que aparezca sea poco o casi nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parecía que para el caso de Duperey, la escritura funciona verdaderamente como acto, ¿no? En el sentido de que no hay devolución, no hay restitución, no hay devolución, ¿no? Digo, es Sí, un está duelo sin perfecto. solución, como son los Ujú, duelos, ¿no? tal cual. Gracias. A vos. Araceli quiere comentar algo. Yo tengo un comentario con tu pregunta, Lara. Reconociendo esto que dice Julieta, como la escritura como acto, pienso también en que de todas maneras también dependerá de cada persona los alcances que tiene la escritura, porque por ejemplo, la escritura de Freud epistolar con Fliss pues tenía límites, ¿no? Y la escritura incluso de las obras, de los sueños, no alcanzó para que finalizara su sueño, ¿no? Su sueño, para que finalizara su duelo, ¿no? Qué lapsus. El sueño de un Este, duelo, sí. el sueño de un duelo, sí. Porque bueno, evidentemente algo hizo muchísimo, ¿no? Desde luego, con todo lo que hizo, pero algo quedó allí sin finalizar, ¿no? Si no, no se produjeran estas desmentidas tanto a lo sexual, el asunto familiar, como el asunto de la muerte, ¿no? Que no modificara su teoría del duelo después de la muerte del nieto, por ejemplo, ¿no? Nada más. Perdón, Patricia Pelufo quiere comentar algo. También Trudy ya levantó la mano por ahí. Patricia. Hola, ¿qué tal? Bueno, les agradezco las exposiciones. No llegué mucho a la de Julieta porque entré un poquito más tarde. Me interesaron muchísimo. ¿Escucha? ¿Perdón? Perdón, Pati, yo casi no te escucho, pero no sé si soy yo. ¿Se escucha bien? Ah, no, pero... Se Un escucha poquito No. bajito. lejos, parece. Parece ser que estás un poco retirada de tu micrófono, no lo sé, No, Pati. no, ahí está, ahí está, ahí Ahora está. sí. Sí, Ahora sí, así. ¿no? Bueno, les decía que entré un poquito más tarde porque perdí parte de lo de Julieta, pero agradezco las exposiciones, me parecieron interesantísimas. Y entonces, bueno, la pregunta o la inquietud tiene que ver con Araceli, con la presentación de Araceli. Soy argentina, pero quiero saber los 3 minutos. Eh, y en realidad, bueno, te escuché decir, Araceli, el tema de las intervenciones a la letra o al sentido. Todo lo que voy a decir quizás está enlazado en una misma pregunta.
Porque yo me preguntaba la letra o el sentido, ¿dónde queda el sinsentido respecto de eso? Después en un momento dijiste los sentidos y lo que no entra por los sentidos. Entonces ahí una preguntita sería, ¿lo que no entra por los sentidos entra por la letra? Y bueno, y después la cuestión de los 3 minutos, la importancia de la voz en el duelo, me interesa muchísimo escuchar, aunque sea una referencia de eso. Sí, Patricia, muchas gracias por tu pregunta. Son muchas, muchas cosas para ser breve. Bueno, primero diré que hay muchos fenómenos del duelo, algunos los menciona Maluz relativos a la voz, cosa que cuando escribe letra por letra, el papel que le da la voz es hasta donde voy, porque yo no he terminado esa lectura, estamos trabajándola en un taller y vamos como a la mitad, pero como que le da poco peso a la voz y le da mucho peso a la letra, ¿no? Pero claramente Freud dice en el seminario 5 que la función de la voz es poder ser vehículo de la letra, ¿no? Ajá. O sea, sin voz no se puede escribir la letra, porque la letra es, en el sentido lacaniano, es una reducción del significante y es algo que se produce por el hecho de que el ser hablante hable en análisis, no preexiste al análisis, sino al acto hablante, en el acto analítico, que es que se va alojando la letra gracias a la voz. Entonces, por eso me parece que no podríamos jerarquizar que haya conceptos más importantes que otros, como cuando se dice 4 conceptos fundamentales, porque pues es una falacia epistemológica. Todos los conceptos son importantes, ¿no? Y todos tienen una relación y pues sí, ¿no? Muy distinto del objeto de estudio del psicoanálisis, que es lo inconsciente, pero los conceptos como herramientas para pensar pues no es que haya unos mejores que otros, ¿no? Me parece. Y en todo caso, cada cosa tiene su función. Entonces, estarían las alucinaciones auditivas, los fenómenos alucinatorios auditivos que son parapsicosis, que no son propiamente una psicosis, pero que son transitorios. Y ahí yo contaría un ejemplo muy breve. Una nieta recibe el regalo de una abuela de una muñeca se le jala un hilito y llora, ¿no? La cuerda termina y deja de llorar. Cuando esa abuela muere, la muñeca estaba en el juguetero y durante 2 semanas la muñeca llora mientras todos están dormidos. Los despierta el llanto de la muñeca. Entonces son fenómenos del duelo que también a los que Freud a Lusch se refiere de una manera son muy extraños, pero son fenómenos transitorios. Esto no me lo contó un analizante, me lo contó una persona que tiene otro tipo de relación conmigo, y me parecía muy interesante compartirles ese ejemplo, entre otros muchos que puede haber, del orden de la voz, de lo auditivo, de esa especie de, así como hay ilusiones ópticas, ilusiones auditivas, sentí como que me habló, o escuché como que era su voz, ¿no? De muy diverso orden. Y luego están las voces rituales, las que se dirigen a los muertos, ¿no? Ya sea de manera anual, como en México, en periodo de Día de Muertos, o bien en conmemoraciones, en ceremonias del año, del mes, qué sé yo, del fallecimiento de la persona, o en esas voces interiores del super yo, que cuando un doliente está recién, pues sí, tiene su ser querido recién fallecido, esas voces del super yo en grados diversos y en pacientes diferentes tienen distintos grados de densidad, de peso, ¿no? Esas voces del super yo como autorreproche, si hubiera hecho tal cosa, si le hubiera dicho que no manejara así, si hubiera tal, ¿no? Tantas voces de esa naturaleza y por último, entre muchas otras cosas que podríamos enumerar, las voces de diálogo interior con los ancestros, ¿no? Más allá de que un duelo esté resuelto, ¿no? Ajá. Grosso modo te podría decir eso, para dar lugar a otras intervenciones. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias. Trudy, estás con tu mano. Araceli y Julieta, gracias por las 2 intervenciones fantásticas. A mí me ha llamado mucho la atención los escritos del duelo de Freud. Lo he leído varias veces, lo he enseñado. Y sí, él no regresa a modificar ese texto, pero en cartas después de que se muere este nieto y que se había muerto la hija y él escribe a un buen amigo que se da cuenta que ya han pasado años, que ha pasado mucho tiempo y que él se da cuenta que nunca va a volver a poder amar, a poder disfrutar la vida
como antes, ¿no? Que podría ser una especie como de profunda melancolización, en la que me parece a mí que está claro que él se da cuenta que no va a haber algo que reemplace, no es posible que va a haber algo que reemplace estas pérdidas, y él dice, lo único que me sostiene ya es mi trabajo, yo ya no puedo sentir ningún tipo de disfrute en la vida. Y sí me ha llamado la atención que otros escritos él regresa y los modifica, pero el del duelo y melancolía no retorna y lo modifica, a pesar de que obviamente él ha cambiado su pensar al respecto, ¿no? Y también esto de la voz me súper llama la atención porque tenía una paciente muy difícil, el caso que había perdido a su hijo, y este hijo era el chico dorado de la familia, era claramente el favorito, el bien amado, el apoyo de ella, de los hermanos. Se muere este joven, esta mujer se había venido abajo, y a través de esto, mucho de lo que le ayudaba a ella es que ella va cambiando lo que ella me va contando, que se imagina que le diría a su hijo, y que ella escucha la voz del hijo diciéndole, mamá, no me gusta verte así, que yo creo que él me hubiera dicho eso, a él le gustaba que yo me arreglara, a él le gustaba, me compraba ropa, me sacaba. Era una relación casi como que eran novios, ¿no? Él la sacaba y la llevaba a tomar un café, la llevaba al cine, la llevaba de compras. eh, en una relación donde el marido era un alcohólico, no, y era mucho de ella imaginarse la voz de él a través de este duelo y lo que él le estaría diciendo, que la va ayudando a ella, ¿no? A procesar. Y entonces ahorita que estás diciendo esto de la voz, me conecté mucho con eso, así que solo te lo quería comentar. Gracias, Trudy. Gracias. Bueno, pues agradecemos a todos. Yo en realidad también quedé muy satisfecho con estas dos exposiciones de ahora. Gracias, Julieta, gracias, Araceli. Yo por ahí me llevo una cosa de cuándo se toca o cuándo llegamos al punto de basta en una cuestión del duelo, que siempre es una cuestión de enigmática, ¿no? O que forma parte del desafío clínico. Pero bueno, pues agradecemos mucho la presencia de todos, a Julieta, a Araceli, a Lara, a Diego, a Gaby, que estamos aquí al pie del cañón tratando de reunirnos cada viernes final de cada mes, ¿no? Y tenemos para el siguiente mes también ya nuestros participantes, por ahí se los haremos llegar. Y pues les parece que nos despidamos, y muchísimas gracias para llegar al punto de basta el día de hoy. Muchas Muchas Un gracias, gracias a muchas abrazo, gracias a muchas todos. Clara, gracias a Diego, todos. Bye, Gabriela, muchas bye, gracias. Muchas gracias. bye, bye. Chao. Gracias. Hasta luego. Bye, Chao, bye. chao. Gracias a